Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio más de La Tiendita del Terror con la Natusol acá con ustedes, mis fisuritas, los que siempre nocturnean y que no les importa si es lunes, sábado, domingo, viernes, básicamente cuando se pueden nocturnear y se pueden quedar acá tipo hablando de todas estas cosas, lo hacen y estoy orgulloso de ustedes, ¿ok? Para romper un poco la rutina del lunes por la noche, bienvenidos a la tiendita del terror, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal y compartan mi contenido y bienvenidos a la tiendita y una nueva historia que te traje para vos, una historia real. Una historia real y bueno, esto ya lo hemos hablado en otros capítulos, en otros episodios de la tiendita, y es esto de agarrar cosas de la calle y traerlas a tu hogar. Yo hace un tiempo les estaba contando que en Facebook teníamos un grupo que se llamaba Ecocirugeo, si no me equivoco. Entonces en ese grupo la gente en un momento random, un fin de semana, así tipo como que estábamos ahí, no sé, al pedo, se juntaron historias y alguien tiró una historia. Y a esa historia se empezaron a sumar otras historias. Y al final todo el mundo se empezó a encariñar más con ese, no sé, subgénero que salió ahí de ese grupo y no con el grupo ya, o sea, ¿se entiende? El grupo era para ecocirugeo y terminó siendo como un espacio donde podíamos contar, ampliar y seguir alimentando día tras día con historias reales de terror de gente que ha agarrado cosas de la calle y se las ha llevado a su casa. Entonces en este grupo empezó una persona y empezó a comentar así tipo, eh, bueno, yo estaba con mi mamá, es la historia que más recuerdo es un chico que estaba con su mamá caminando y de repente encuentra unas fuentes, así tipo como asadera, fuente y una olla. Entonces ella lo relacionó con lo que todos lo podríamos llegar a relacionar, que es con algún trabajo o algo de eso. Y se ve que no le importó, en ningún momento dijo stop, o sea, nada, esto no me detendrá. Agarró la sartén, agarró la olla, agarró la fuente y la llevó a su casa. Cuando se dispone a lavarla, agarra, la toca, la sostiene, la toca para empezar a lavar y se le empieza a poner toda la mano dura. Se le empieza a poner la mano dura, se le empieza a poner el brazo duro, solo el brazo izquierdo. Y dice, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, llama al hijo, los dos desesperados obviamente porque ya se estaba poniendo como azul su brazo. Y asustada lo relacionó directamente con esto y ahí entendió que no sabía bien qué era lo que sucedía, digamos, pero que algo que tiene que ver con algún trabajo mágico o brujo o poderoso estaba ahí. Y ella no era quien tenía que agarrar eso, pero sin embargo rompió con esto, lo agarró y se lo llevó. Y esto es como que se manifestó de alguna manera, ¿no? De mala manera, asustándola. Ella entendió que eso no pertenecía a ese lugar. Al rato, a los 5 o 10 minutos, se le empieza a poner duro el otro brazo. Entonces la señora dice, yo sé que es esto, se puso a rezar. Rezó un Padre Nuestro, según lo que comentó el hijo, y empezó a sentir cómo de a poco circulaba la sangre por una mano primero y luego por la otra, por el brazo, por la mano. Una vez que esta señora se pudo reponer del miedo, de demás, llevó esa fuente, llevó esa olla o cacerola y esa asadera la llevó al lugar de donde la habían levantado. Pidió disculpas, se retiró y nunca más volvió a pasarle nada. Entonces, historias como estas hay muchas y en este pequeño grupo, que ya les digo que estaba en Facebook, que se llama Ecocirugía, empezaron a contar historias de ese estilo
porque justamente el grupo, la dinámica del grupo, digamos, era compartir cosas que uno había encontrado en la calle, ponerle que quizás eran cosas que otros tiraban y a uno le servía y lo agarraba y lo podía reutilizar, ¿no? Entonces la dinámica del grupo era así, pero bueno, surgió este subtema porque mucha gente encontraba cosas random, las llevaba a su casa y experimentaba, no todos, pero muchos, ciertos sucesos raros o temerosos. Yo recuerdo que a mí siempre me dijeron igual, siempre me dijeron, no seas de agarrar cosas de la calle y no las lleves a tu casa. Si vas a jugar con algo, de última jugá en el lugar en el que estás, pero no las traigas. Me decían mucho eso cuando iba de vacaciones. Cuando iba de vacaciones con los caracoles y todas esas cosas, como que hay como muchos dichos así, tipo de que caracoles no te lleves nunca ni a la casa, ni a la casita de la costa, ni con vos en el bolsillito o en la mochilita, y que no las traigas a tu casa tampoco, porque muchas de ellas son quizás de ofrendas y demás, o forman parte de algún tipo de trabajo blanco, negro, lo que quieras, pero bueno, que tienen como algo más, vienen cargadas de algo más. Bueno, esto sucedió y obviamente se sumaron historias de gente que llevaba estatuas, gente que capaz que encontraba una estatua en la calle y la estatua estaba rota, capaz que estaba el otro pedazo ahí cerca, entonces decidían agarrar la estatua, el otro pedacito, llegan a casa, la reparan, la pintan y en este caso era una estatua desconocida y la ponen en el jardín, primero la ponen en la casa. Cuando ponen la estatua en la casa empiezan a sentir obviamente que la energía se está volviendo como pesada en el hogar. Empiezan a surgir peleas de la nada, mal ambiente y muy pesado. Algo muy raro, digamos, como que toda la familia fue abducida, digamos, por eso, ¿se entiende? Eh, Rápidamente se dieron cuenta de que quizás tenía que ver con esto, porque, o sea, nada, en todo momento les resultó raro agarrar una estatua rota, pero como quedaba tan linda de adorno y muchos tenemos ese espíritu de cirujeo, dijeron, bueno, ya fue, amigo, me lo llevo. Se llevaron esto, empezaron a pasar esos hechos en la casa, eh, sacaron la estatua, o sea, no se dieron por vencidos, no quisieron desprenderse de la estatua que habían pintado, que habían dejado completamente diferente, y le sacaron al jardín. Ayer estuvo en el jardín un montón de tiempo, pero la abuela, digamos, del lugar, decía que sentía que esto como que cobraba vida, ¿se entiende? Como que miraba por la ventana de la cocina que daba al jardín y cuando lo veía muchas veces tenía la sensación de ver que se movía. Pequeños pasos, pero que se movía y que la miraba. Estuvo un día así, pensando que quizás estaba loca, que no sé, que era producto de su imaginación. Al otro día se deshizo ella misma, sin, sin consultar a la familia, se deshizo de la estatua, la dejó afuera. eh, y como cada vez que bueno que salía y después que volvía la veía ahí y pasaba 1, 2, 3, 4, 5 días y no se la llevaban, agarró un martillo y bueno y la partió, la puso en bolsas y bueno a la basura. Em, Historias en este grupo hubo muchas. Yo te voy a traer una historia de uno de mis seguidores que me comenta que cuando se fue a tatuar tenía un amigo no un amigo, un conocido, vamos a decirlo, ¿no? Un conocido de hace unos pares de años, iban juntos, no juntos, pero en esta etapa escolar de la secundaria, él ya había terminado la secundaria, pero seguía frecuentando un poco el lugar, habían amigos en común, etcétera. Entonces se juntaban, se conocían de ahí. Después de un montón de tiempo, no se volvieron a ver, tampoco eran tan amigos, pero él empezó a estudiar para hacer tatuajes, se volvió un crack, un grosso, pero ella notaba, o sea, recordaba que el tipo era medio raro, vamos a decir, ¿no? Era medio como friki.
el chabón. Pero raro, o sea, raro. O sea, no estoy hablando de raro para bien o raro para mal, pero había ciertas cosas que les llamaba la atención. En ese momento era todo así, tipo como muy del estilo alternito y todo eso. Había gente que eran así, tipo como más góticos, habían de todo. O sea, en esa escuela realmente había como un poquitito de todo. Y de todos los looks y estilos. Y este chabón llevaba una mochila negra con parches y también llevaba muñecos colgados. Llevaba muñecos que estaban rotos, colgados. Y esos muñecos, o sea, eran como muchos muñecos. Primero eran muchos colgados del cinturón o colgados de su mochilita. Y después eran, bueno, de diferentes tamaños y todos estaban rotos, sin un ojo, marcados, dibujados o con inscripciones, con el pelo todo hecho mierda, con el pelo con rastas o rapadas o con la cabeza pintada. Había de todo un poco. Eh, Ella tiene ese recuerdo de él. Un muchacho con definitivamente buenos gustos musicales. Bueno, tenía unos aros gigantes así tipo expansores y en un momento utilizó rastas durante muchos años. Él era una persona rara, pero rara en los gustos tan así como, no sé, chocantes, ¿sí? Eh, Eso fue lo que más le llamó la atención. Sin duda, obviamente lo conocía y estaba todo bien. Y el chabón, nada, era un tipo normal, así, re piola, pero no pasó por desapercibido este detalle. Muchos años después dejaron de verse, después se enteró que este chico empezó a tatuar y como era un crack y empezó a ver su trabajo, dijo, bueno, me voy a ir a tatuar con él. Lo llamó, lo mensajeó, sacó un turnito, se presentó. Cuando entró a la casa se dio cuenta que la casa tenía un estilo antiguo, ¿sí? Las ventanas eran medias como de nada, medias antiguas, pero no sé, como de otra época, digamos, pero a él le hizo acordar mucho a un cementerio. La puerta de entrada de vidrio, con las rejas ahí adelante, siempre con algún firulete, le hizo recordar mucho a eso. Cuando empieza a mirar, ve que estas muñecas siguen, ¿sí? La cantidad de muñecas que tenía fuera, colgando en el piso, en todos lados, muñecas por todos lados. Eh, bueno, ni hablar de otras cosas muchísimo más extrañas que no sé si comentarlas acá porque realmente son muy fuertes. Eh, pero bueno, vamos a obviar esa parte, ese detalle, porque tenía cosas más terroríficas. Y algo que le llamó la atención fue que tenía placas de cementerio, ¿sí? O sea, se había traído, o vaya a saber si era de algún familiar o lo que sea, placas de cementerio, las colgó en la ventana. Eh, Tenía, bueno, toda la terraza llena de cactus, esos cactus también decorados. Eh, Nada, le llamó como mucho la atención eso, ¿no? Eh, Hablando con él, le empieza a decir que hace un tiempo que estaba experimentando cosas medias raras en el lugar, que se apagaban y se prendían las luces, que había muchas discusiones, que la pareja de él había visto en ese mismo lugar, cuando un día subió a buscar algo, como sombras, como si hubiesen personas hablando dentro del estudio. Y al entrar, pensando que había gente, se daba cuenta que no había nada. Ella empezó a creer que, bueno, que seguramente habían traído algo con una energía tan terrible y tan pesada como es algo que esté en el cementerio, donde esa energía de muerte, esa energía de dolor o de tristeza quedaba ahí, agarrada a ese objeto. Y obviamente fue trasladada ahí. Y lo que hizo fue empezar a desplegar todo lo que tenía adentro. Claro que nada bueno. Bueno, más adelante ellos se mudaron, así que nada, no volvieron a la casita, no sacaron cuando se mudaron, aprovecharon y no llevaron nada. O sea, sí, se mudaron y es como que
realmente se llevaron 2 o 3 cosas del lugar y dejaron todo lo que es la deco ahí en ese hogar. Pero sí, me parece como, sí, muy acertado el tema de no traer a tu casa elementos que encontrás en la calle que no sabes si les pertenecieron a otra persona. Hay cosas que son muy viejas y que son muy llamativas también, obviamente, que al llamarte la atención decidís llevarla a tu casa como una antigüedad. Vos pensás que esa cosa estuvo por familias y familias, generaciones y generaciones, y chupó, se impregnó de aquello, de aquello que rondaba en esa casa en ese momento, de la energía predominante. ¿No? Y si era alegría, era alegría, y si era tristeza, era tristeza. Y bueno, ni hablar de la gente que deja comida, que deja elementos. Y hay gente totalmente descreída de estos trabajos, ya sea o dar las gracias por algo, o pedir algo, o abrirte el camino, o lo que sea, todo esto que se dejan, que algunas religiones dejan. Hay gente que tiene, es como que, a ver, no solo no tiene respeto con nada, sino que lo ve y dice, bueno, es imposible que te pase algo, o sea, re cegada, re negada, y se llevan todo eso al hogar. Hay mucha gente que vive en la calle que hasta se alimenta de los restos de comida que dejan de algunas religiones en las vías, en las 4 o 5 esquinas. Hay de todo, pero bueno, yo siempre recuerdo que mi madre me decía, no traigas cosas de afuera, no traigas caracoles de la playa, no juntes cosas del suelo y las pongas en tu bolsillito y las traigas a tu hogar. Porque en tu hogar vos tenés que cuidar todo lo que hay. Y si hay algo que tiene que salir porque realmente te transmite mala vibra, porque es viejo, o porque tiene una energía que te hace acordar, no sé, a cosas feas, hay que sacarlas. Y hay que tener mucho cuidado con lo que viene. Y si decidís, por ejemplo, no sé, a pesar de todo esto, traerlas, limpialas con sal, con un incienso, con algo que pueda barrer esas energías. Pero igualmente hay extremos, ¿sí? Una placa de cementerio me parece mucho, muchísimo. Me parece terrorífico y bueno, entrando a ese local, a ese estudio, había, habían otras cosas también muy terroríficas y muy cargadas de misterio por un lado, y yo creo que hasta eran terroríficas, pero ese era su estilo, era su onda, era su espíritu en ese momento. No sé qué onda, no sé qué onda, pero esta chica lo que me cuenta fue que nunca más volvió a verlo, no sabe nada de su vida. Sabe que se mudó, que dejó todas estas cosas, que arrancó de cero en otro lugar, y bueno, vaya a saber que dejó también ahí en esa casa, ¿no? Vaya a saber cómo reaccionó la gente que realmente o compró el lugar o se puso ahí a tipo alquilar y se encontró con que la puerta del estudio estaba lleno de placas de fallecidos. Terrible, terrible. Tengan mucho cuidado. Cuiden su casa. Su casa es su templo. No pueden dejar que venga gente que les traiga cosas random, o no pueden ustedes traer cualquier cosita random sin ignorar que puede estar cargada de la peor de las energías, o puede haber sido parte de algún ritual, de alguna brujería, de algún trabajo, y eso se va a quedar ahí en tu hogar.